la última. Recuérdenme el progreso. Este es el resultado principal. Compartimos y ahí terminamos con esto, así podemos. Bueno, entonces, ahí tenemos. Le voy a compartir este, en vez de decir, un segundo. Porque este me parece que tenía mejor las cosas. Saranza, sansan. ¿Tienes tarea, Sofía? No. Bueno, tenemos una alumna de la doña Sofi. Ahí está. Bueno, entonces, ahí les muestro, ahí veo, para que está, piripipim. Bueno, ahora sí. En este les muestro una articulación tipo, que acá se ve, la articulación tipo, bueno, se viola. Ahí está. Ahí estás. Acá se ve una articulación tipo, lo que veníamos contando, ¿ven? Ahí está de vuelta, lo mismo que veíamos antes, pero ahí se ve ligamentos, ¿ven? Esto es cápsula articular, que se ve fibroso, la cápsula articular nos impide ver justamente la articulación. Y por fuera se ven bueno, este es tendón. La cápsula tiene esto que está acá, o esto que está acá. Estos son ligamentos, ¿ven? Ligamentos. Ligamento, 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 ligamento. Acá hay un ligamento. Son ligamentos sobre la cápsula, o fuera o a un costado, es decir, los ligamentos pueden ser intra o extracapsulares. Y luego tenemos tendones, miren, esto es un tendón de un músculo. Acá hay otro tendón. Acá se ve un músculo, miren cómo pasa por arriba de la articulación y se inserta del otro lado de la articulación. Acá tengo otro músculo que pasa por arriba de la articulación, sobre esta articulación. O sea que ahí lo que estoy viendo, entonces, son tendones musculares, masas musculares que están pasando sobre la articulación. También estoy viendo, ahí veo otro tendón que pasa sobre la articulación, veo ligamentos, veo las cápsulas. Entonces, elementos de una articulación. ¿Sí? Este es el ejemplo de una articulación que tiene prácticamente todo. Después las articulaciones tienen sus vasos sanguíneos, tienen su irrigación, o sea, tienen irrigación, perdón, tienen inervación, vasos sanguíneos y nervios, y linfáticos. Entonces ahí está todo lo que puede tener una articulación. Ahora, ¿todas las articulaciones tienen todo esto? Bueno, los vasos, los linfáticos y los nervios tienen todas, pero no todas tienen cápsula articular. Las que son sin artrosis, las que no tienen movilidad, no tienen necesidad de tener un músculo que le pase por encima. ¿Está bien? O sea que cada una tiene lo que necesita, no todas tienen rodete. ¿Está bien? Esta porque son una articulación completa y tiene todas las cosas. Todas las articulaciones con movilidad tienen una cápsula articular y tienen dos cartílagos, y entre ambos hay un espacio. Ah, porque me falta una cosa más, perdón, hay un espacio. Y en ese espacio, tanto en ese espacio como alrededor de las articulaciones, pueden haber unas bolsitas que se llaman sinovias. No que no tienen novias, sino que sinovias es simplemente, hace referencia a unas bolsitas de tejido conectivo que adentro fabrican un líquido que se llama líquido sinovial. Que todo el mundo escuchó hablar del líquido sinovial, porque yo digo, fulanito dijo que tenía agua en las rodillas. Bueno, no es que tenía una canilla en las rodillas, tenía líquido sinovial. ¿Está bien? No estamos hablando de agua de nada. Tiene líquido sinovial en las rodillas, que lo tenemos todos, pero a veces hay de más, y entonces se hincha la rodilla y uno la ve, o en cualquier otra articulación. Las sinoviales, ¿para qué sirven? Son saquitos con un líquido y sirven. Cuando están intraarticulares sirven para lubricar la articulación. Y cuando están intraarticulares o fuera, sirven para ocupar los espacios que va dejando la articulación en la medida que se mueve. Entonces le dan estabilidad a la articulación. Van ocupando los espacios, ¿de acuerdo? Que se van formando. Entonces ahí tengo las articulaciones, ¿de acuerdo? Ahora, en un ratito, vuelvo hacia las articulaciones y menciono las más
significativas, no, las puedo mencionar ahora, podemos mencionar las articulaciones más significativas, y después les muestro los huesos que les conté recién, que se los mostré, y ahora se los muestro, se los cuento, que les conté antes y se los muestro. Entonces me voy de vuelta por acá, dejo de compartir, voy así, voy de vuelta al que estábamos antes, y entonces ahí muestro articulaciones. Y ahí tengo. Ahí las clasifiqué por tipo de movimiento. Pero ahora las voy a clasificar por superficie articular. Por tipo de movimiento, sinartrosis son inmóviles, anfiartrosis semimóvil y diartrosis móviles. Y ahora las voy a clasificar de acuerdo a la superficie articular y a los ejes de movimiento en los que se puede mover. Entonces tengo la sinartrosis, pueden ser suturas o gonfosis. Sutura es lo que vimos antes, miren, parece una sutura. Acá. Ahí está. Sutura. Ahí tiene la sutura, ¿ven? Sutura. Las gonfosis es cuando un hueso está fundido con otro. ¿Está bien? Acá no tengo... Acá no tengo un ejemplo, pero se funde un hueso con otro. Si no, esto es un ejemplo de sutura. Esto se llama sutura dentada. Hay suturas dentadas, suturas escamosas, suturas armónicas, hay distintos tipos de sutura. Esta es sutura dentada. Bueno. Entonces, las superficies articulares son, según las superficies articulares, pueden ser suturas, las sinartrosis, pueden llamarse suturas, de acuerdo al tipo de superficie articular, puede ser sutura dentada, sutura armónica, si la superficie es plana, bueno, suturas. Gonfosis, cuando se unen las superficies articulares. Luego tengo las anfiartrosis, que pueden ser sindesmosis o sincondrosis. ¿Qué significará sincondrosis? Condros, ¿qué es? Cartílago. Cartílago, sin cartílago. No. Sin no significa sin. Ah, no, sin condros. No, claro. Sin significa unido. No, claro. Las anfiartrosis pueden ser sincondrosis, en cuyo caso hay un cartílago interpuesto. ¿Está bien? Sincondrosis hay un cartílago. Y sindesmosis son unas que tienen, en vez de tener un fibrocartílago, son estructuras más fibrosas que cartilaginosas. ¿Está bien? Ejemplo de sincondrosis son la sínfisis pubiana, la unión de ambos pubis, o sea, de los huesos coxales por delante, ese es un tipo de sincondrosis, ¿sí? La sínfisis pubiana. La sindesmosis pueden ser los discos intervertebrales, o sea, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Y luego tengo las diartrosis, que de acuerdo a la superficie articular y al tipo de movimiento, de acuerdo a los ejes, las puedo clasificar en planas, monoaxiales, biaxiales y triaxiales. ¿De acuerdo a qué? A los ejes en que se pueda mover la articulación. Dos superficies planas, fíjense, hago así y así, dos superficies planas pueden producir movimientos de deslizamiento. Se pueden deslizar. ¿Está bien? Las monoaxiales son aquellas que tienen un solo eje de movimiento. Un solo eje de movimiento. El codo, por ejemplo, es una articulación biaxial. Puede ser solo flexión-extensión. Solo un eje pasa para el movimiento. No puede hacer más que un solo movimiento. Las biaxiales tienen movimiento en dos ejes. Por ejemplo, la muñeca, fíjense, la muñeca puede moverse. Puede moverse pasando un eje de lado a lado acá, yo hago esto. ¿Está bien? Pero también puedo pasar un eje de adelante a atrás y puedo hacer esto. ¿Está bien? Este movimiento se mueve en un eje que va de adelante a atrás. Así. En cambio,
este movimiento, el eje no pasa de adelante a atrás, pasa de lado a lado. Entonces puedo hacer así con este eje, antero-posterior. Y con el otro eje puedo hacer así, flexión-extensión. ¿Bien? O sea que son articulaciones de 2 ejes. Y las de 3 ejes pueden hacer movimientos como este. Se mueven en 3 ejes, se mueven en un eje, en 2 ejes, roto acá el hombro, 2 ejes, un eje, 2 ejes, 3 ejes. El hombro estoy hablando, 1, 2, 3, rotación. O sea que puedo rotar. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a eso, articulaciones que tienen distintos ejes de movimiento. Entonces, las articulaciones planas hacen movimiento de deslizamiento. Los ejemplos son las artrodias, se llaman artrodias. Y ejemplos concretos de artrodia podría ser la articulación una artrodia podría ser entre la clavícula y el esternón. Que tienen poco movimiento, en realidad, pero el suficiente para ser considerado. O sea, yo puedo mover mi miembro superior y puedo tocar la articulación entre el esternón y la clavícula y veo el movimiento que hace la articulación. Cuando uno lo analiza, los movimientos son de deslizamiento. Monoaxiales pueden ser, acá dice, de polea o de pivote. Las de polea, como el codo, hace flexión-extensión, articulación del codo. Los de pivote hacen rotación interna o externa, es decir, pueden rotar este movimiento. Pronación, supinación. Ese también tiene solo un movimiento. ¿Está bien? Rotación interna y externa. Se mueven en un solo eje. Las biaxiales, tengo el cóndilo, como el caso de la muñeca, que tienen 2 ejes, uno así, el otro así. O sea, tengo un eje lateral y un antero-posterior. Movimiento, flexión-extensión y movimientos de aducción-abducción. Cóndilo. Y las de silla de montar, que hay pocas, la trapecio metacarpiana es una, pero hay pocas. Y la silla de montar es un hueso que se articula con otro y tiene movimientos en un sentido o en otro. Bueno, esas, está bien, silla de montar. Y las triaxiales son aquellas en las que la superficie articular es una esfera, como puede ser la cabeza del húmero, y que se articula con una cavidad excavada que se llama cavidad glenoidea. Entonces, las triaxiales, esferas con cavidades glenoides. ¿Y qué pueden hacer? Todos los movimientos, flexión-extensión, aducción-abducción, rotación y la sumatoria de esos, que se llama circunducción. Bueno, nada, esto es lo mismo. Y acá tengo articulaciones, ejemplos de articulaciones. En la cabeza, la articulación temporomandibular, o sea, del temporal con la mandíbula. Es una articulación condilia doble, o sea, son 2 veces un cóndilo. Articulación condilia. Temporomandibular, entre el temporal y el maxilar inferior. En el raquis, intervertebrales. Acá tengo sincondrosis. Yo les había dicho al revés, me parece. La sincondrosis de las intervertebrales, no, les dije bien, las sincondrosis son las de los discos intervertebrales. Me parece que le dije así o le dije al revés. Pero si no, lo decimos al revés. Sincondrosis son de los discos intervertebrales y las sindesmosis es la sínfisis pubiana. Estas intervertebrales, entonces, entre los cuerpos, estas son entre los cuerpos vertebrales, sincondrosis. En la pelvis, la articulación sacroilíaca es una artrodia, entre el sacro y el ilíaco, también es una articulación plana, de movimientos planos entre el sacro y el ilíaco. Sínfisis pubiana, sincondrosis. No, esta es sinfibrosis, no es sincondrosis, es sinfibrosis. Bien,
Miembros superiores, hombro, entre la escápula y el húmero, es esfera, o sea que es una de movimiento triaxial. Los codos, que son de polea, movimiento monoaxial, entre el húmero y el cúbito. Los antebrazos, entre el radio y el cúbito, este radio cubital entre el radio del cúbito, digo bien, son de pivote, que son las que vimos antes, ejemplo, radiocubitales. De muñecas, las radiocarpianas, que son cóndilos, entonces tienen movimiento biaxial, flexión, extensión y lateralidad, que es lo que vimos antes también. Trapecio metacarpiana, que es la que le decía que es sencilla de montar, bueno, esa no importa. Y en miembros inferiores tengo la coxofemoral, que es igual que la del hombro, es esfera, movimiento triaxial. La de la rodilla, que es cóndilo, son dos cóndilos, es decir, tiene movimiento. En realidad la de la rodilla, acá dice condilia, pero la de la rodilla es como una polea. ¿Ven? Flexión, extensión. Y los tobillos, que son también de polea, como la humerocubital, los tobillos también flexión, extensión. O sea, la tibia y el peroné por un lado, tibio peroneo, y el astrágalo por otro. Bueno, estos son ejemplos de articulación, nada. Y qué tipo a qué tipo de articulación, de acuerdo a la superficie articular y el movimiento, pertenece. Nada, clasificaciones de algunas articulaciones, para conocer. Y una vez que vimos esto, me voy de acá y veo algunos huesos que habíamos dicho que íbamos a ver. Antes de eso, pongo esto, listo. Guardado. Bueno, y ahí tengo huesos. Miren, acá tengo huesos de la cintura escapular. Tengo la clavícula, la escápula, pedacitos. Después me parece que hay otra que se ve mejor. Clavícula de vuelta. Escápula de vuelta. Húmero. Húmero. La cintura escapular formada por la clavícula, que es esta. Y esto con esto, que es la escápula. Cintura escapular. Huesos de la cintura. ¿Cuáles son los huesos de la cintura escapular? La clavícula y la escápula. ¿Cuál es el hueso del miembro superior del brazo, en el brazo? ¿Cuál es el hueso del brazo en el miembro superior? El húmero. Acá lo tengo. Ahora los muestro de vuelta. Acá, ahí tengo. Cintura escapular, clavícula y escápula. Ahí lo veo de frente y acá de atrás. Escápula, clavícula. Hueso de la cintura escapular. Esto une el tronco al miembro. Profesor, no sé si soy yo, pero no se ve lo que está marcando. No se ve. Tiene razón, no se ve, no le puse a compartir, tiene razón, sí. Me doy cuenta porque lo veo en el teléfono mío, que para eso lo puse, pero lo puse para eso, pero no, nada. Ahí está. Ahora sí. Era para ver si estaban atentas. Bien, ahí está. Cintura escapular. Ahora sí se está viendo, pero ahí está. Ahí tengo cintura escapular, escápula, clavícula. Escápula, clavícula. Cintura escapular. Une el tórax, que faltaría acá el tórax, con el miembro superior. Hueso del brazo, el húmero. Ahí lo tenemos, un hueso largo. En la escápula. ¿La escápula qué tipo de hueso será? Largo, corto, plano. 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 Ajá. Y el húmero largo. Claro. Los huesos largos tienen dos extremos que se llaman epífisis y una porción media que se llama diáfisis. ¿Ven? O cuerpo del hueso. Diáfisis, epífisis. Fíjense cómo tiene una cabeza para articular con la escápula y tiene acá abajo como una polea. ¿Saben lo que es una polea, no? Sí. Sí. Una polea, como una roldana, una poleita, para articular. Acá se ve la polea mejor, en la vista posterior. La polea para articular con el cúbito. Ahí tengo el cúbito y el radio.
el cúbito este que está acá, que tiene la superficie para articular con el húmero, y el otro que está acá, el radio. Acá se los ve en posición supina, y en esta los vemos en posición prono. Prono, supino. Prono es el movimiento de llevar la palma hacia atrás. Prono. Supino es el movimiento contrario. La pronación y la supinación se producen porque esta articulación radiocubital superior y esta articulación radiocubital inferior permiten un movimiento de pivote. ¿Está bien? De pivote o rotación. Entonces ahí tengo el cúbito con su epífisis superior para articular, en la que encuentro toda esta saliencia que se llama olecranon, que tiene la superficie articular para el húmero. Y después tiene en la parte inferior una saliencia que se llama apófisis estiloidea, que se toca perfectamente en la parte más baja del antebrazo. Y el radio, que tiene una superficie articular para el cúbito, una superficie articular para el húmero, y abajo tiene superficie articular para la muñeca, para el carpo. El radio articula con el carpo. Ahí tengo los huesos. Entonces, radio, cúbito. Ahí tengo los huesos de la mano, ¿ven? Miren. El carpo tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 huesos. Acá los veo de vuelta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, un pedacito ahí, 4. 4 y 4, 8 huesos del carpo. Acá este hueso el radio, y acá este hueso el cúbito. Y estos chiquititos que están acá, los metacarpianos, ahí los tengo, los metacarpianos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá las falanges del primer dedo, 1 y 3. Primera y tercera falange. En el resto de los dedos, primera falange, segunda falange, tercera falange. Primera falange, segunda falange, tercera falange. Primera falange, segunda y tercera. Ahí tengo entonces las falanges. Y tengo los metacarpianos. Listo. Ahí los vi, por lo menos los huesos están vistos. ¿Qué tipo de hueso será este? Este metacarpiano. Sí, huesos largos. ¿Cómo? Huesos largos, ¿no? Hueso largo. Y este otro, esta falange, ¿qué será? ¿Hueso largo? Este. Corto ese. Sigue Ese siendo parece largo. corto. ¿Sigue siendo largo? Sigue siendo largo. Ah, Hueso largo. Largo, todos son largos. Los de la muñeca son cortos. Bien. Acá tengo a mi amigo el coxal. El coxal es un hueso que acá está pintado de 3 colores. ¿Por qué el hueso coxal está pintado de 3 colores? Porque tiene 3 porciones. La porción roja se llama pubis. La porción azul se llama isquion. Y la porción beige se llama ilion. El ilion, el isquion y el pubis. Y entre cada uno de ellos se forma una rama. Esta que está acá se llama rama. Esta de acá, esto, se llama y esta, ¿sí? Que termina acá en realidad, así. isquiotibial. Sí. La rama ilio-isquiática. Ilio- Esta otra, que está acá, esta rama, ilio-pubiana. Y esta otra, rama isquio-pubiana. ¿Sí? Las ramas que tienen hueso. Rama isquiopubiana, rama ilioisquiática y rama iliopubiana. ¿Sí? Ahí lo veo, esto lo estoy viendo desde afuera,
y esto lo estoy viendo desde adentro. ¿Por qué me estoy dando cuenta que esto lo veo desde afuera? Lo veo desde afuera porque acá estoy viendo la superficie articular de la carilla articular, esto se llama acetábulo, y esto, se llama acetábulo, acetábulo se llama la parte central, la parte más profunda. Cavidad cotiloidea se llama esto. La cavidad cotiloidea, que tiene en su centro el acetábulo, es la cavidad articular ¿para quién? Para el fémur, para la cabeza del fémur. Por eso me doy cuenta que esto es la cara externa, o es una vista externa. En cambio esto es una vista interna, porque no veo esta superficie articular. Ahí veo el coxal como tiene una superficie articular ¿para quién? Para el hueso sacro. Y tiene otra superficie articular ¿para quién? Para el otro hueso coxal. ¿Está bien? La parte ilíaca de este hueso, la porción ilíaca, es la que podemos tocar perfectamente. Nos tocamos la cintura y apoyamos las manos como diciendo, acá estoy yo, apoyamos las manos justamente en estas crestas que se llaman crestas ilíacas. Si ponemos las manos en la cola, ¿no? Y nos sentamos sobre las manos, empezamos a sentir que hay algo que nos está apretando duro, que nos está apretando la mano en la cola, ¿no es cierto? Los isquiones. Esos son los isquiones, exacto. Y si tocamos la parte más baja de nuestro abdomen, donde debiera estar el vello pubiano, o donde está el vello pubiano, y apretamos, vamos a sentir un hueso. Y ahí está el pubis, uno de cada lado, dos huesos pubis, unidos en la línea media. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos. Nosotros vimos esto porque mostramos la pelvis, mostramos los dos coxales con el hueso sacro formando la pelvis. Bien. Hueso de muslo. Ahí tenemos el fémur, otro hueso largo. Un hueso largo, fémur. Epífisis superior con la cabeza, la inferior con los cóndilos, estos. Ahí los tengo, cóndilo, cóndilo. Cóndilo, cóndilo. Extremo superior con la cabeza. Ahí están las cabezas. ¿Sí? Esto es una vista anterior y esto es una vista posterior. Voy a la pierna, tibia y peroné. Es parecido a, fíjense, el húmero sería como el fémur, la tibia y el peroné serían como el cúbito y el radio. ¿Está bien? Ahí tengo la tibia, es la que articula con la rodilla, el peroné no llega a la rodilla. Y ambos, tibia y peroné, forman una estructura que se llama mortaja tibio-peronea para articular con el hueso del tarso astrágalo. Bien, ahí tengo El entonces astrágalo es el del tobillo, ¿no? el astrágalo. Los tobillos, es decir, cuando uno se toca los tobillos, no está tocando el astrágalo, está tocando esto que llaman maléolos, está tocando el peroné, el maléolo externo que lo forma el peroné, y el maléolo interno que lo forma la tibia. Y el astrágalo está en el medio, adentro. Sí es el hueso del tobillo, pero no lo podemos tocar. No lo podemos tocar porque está metido adentro de una mortajita que le forman estos dos huesos. O sea que el astrágalo va acá. Después se agranda un poquito, pero va acá. ¿Sí? Entonces el astrágalo no lo podemos tocar. Bien, tibia, peroné. La tibia tiene un filo adelante, eso lo pueden tocar perfecto, se dan cuenta de la tibia, porque si se tocan en la parte anterior de la pierna van a notar una cosa como filosa, se llama filo de la tibia y justamente pertenece a la tibia. Acá están los platillos tibiales para articular con el fémur. Entre el fémur y la tibia, la rodilla.
Y por delante la rótula. No la vi la rótula en el anterior y no creo que esté acá tampoco. A ver. Acá no está, digo, perdón. Ahí está, no está la rótula. No importa. Acá tengo ahora sí el pie. Tengo los huesos del tarso. Tengo divididos en 2 filas. Acá 2 huesos y acá 4. ¿Está bien? Perfecto. Bien. 4, 7, son 7. Yo le dije 6, son 7, me faltó, me comí el escafoides, claro. Escafoides o navicular, que es lo mismo, las 3 cuñas, el cuboides, el calcáneo y el astrágalo. Acá tenemos astrágalo, calcáneo, escafoides, 2 de las 3 cuñas, el cuboides. Y acá los metatarsianos. Y acá las falanges. Acá metatarsianos y acá falanges. Bien. Bueno, entonces ya está listo, les mostré los huesos para que tengan noción. En esta misma, a ver, pero en esta misma, les iba a mostrar, no, en esta misma no, había otra que les iba a mostrar, en esta, acá está. Y en esta les iba a mostrar esto que se ve acá. Los movimientos. Primero les muestro esto que ya les había contado en algún momento. Estos se llaman compartimientos musculares. ¿Ven? Entonces ahí, en esta diapositiva se ve, ahí está, se ve una rodaja de brazo a antebrazo, ¿ven? Una rodaja de brazo acá arriba, una rodaja de antebrazo acá abajo. Y lo que se ve son los compartimientos que yo les contaba musculares. ¿Ven? El compartimiento anterior, el compartimiento posterior del brazo. Y acá veo en el antebrazo 3 compartimientos. Un compartimiento lateral o externo, un compartimiento posterior y un compartimiento anterior. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando esta diapositiva. Y acá lo que vemos en esto son movimientos, miren. Ahí está, movimiento de aducción y abducción. ¿Ven? Acá se escribe con ave, abducción. Abducción separa, que es el violeta, aducción acerca, que es el verde. ¿Está bien? Acá visto desde arriba, cabeza, el hombro, veo. Retropulsión, llevar para atrás. Antepulsión, llevar para adelante. La articulación del hombro. Ahí tengo de la articulación del hombro, la flexión o antepulsión hacia adelante, la extensión o retropulsión hacia atrás. La aducción, acercar a la línea media, la abducción o abducción, alejar de la línea media. La rotación medial hacia adentro, hacia acá, y la rotación lateral hacia afuera, para allá. ¿De qué? De la articulación del hombro. Sumatoria de movimientos, flexión, extensión, aducción, abducción. Este movimiento grande se llama circunducción. Y ahí tenemos pronación, supinación. Palma hacia atrás, pronación. Palma hacia adelante, supinación. Bien. Y luego acá tengo abducción o abducción del brazo, separarlo de la línea media, flexión del codo, codo flexionado, abducción y aducción de los dedos, o sea, separarlos o cerrarlos. Flexión de los dedos, como se ve ahí, flexionar. Flexión de los dedos. Miren acá, ¿qué es esto que se señaló acá? ¿Qué es esto? La cabeza del húmero. Bueno, está la cabeza y está el cuerpo también. No, pensé que decías lo de arriba.
Bueno, cabeza, Ujú. viene el cuello, El cóndilo. y acá abajo el cuerpo de hueso. ¿Está bien? No, no hay ningún cóndilo no. ¿Está bien? La cabeza del húmero más el cuerpo del húmero. Y acá se ve la clavícula, miren la clavícula que ven que se ve. Ahí tengo la clavícula, miren. Clavícula, y acá se ve la escápula. No se ve toda la escápula en realidad, porque hay partes que se pierde un poco, pero pareciera que fuera así, y ahí se pierde. Entonces, clavícula, escápula, húmero. Perfecto. Muy bien. Listo el pollo. Este ya está, que es lo que le quería mostrar era eso. Y este también está. Listo entonces. Bueno, este lo vemos todo. Bueno, listo, hasta ahí llegamos. Nada, falta un minuto, no voy a empezar tema nuevo para un minuto y más nada. Así que, bueno, listo, nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Perfecto, gente. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chao, profe, nos vemos. Chao.